Hola a todos, ¿cómo Oh, están? Espero que muy bien. Mi nombre es Romualdo Ordóñez. Estoy acá con grandes colegas de Argentina, Lucas Mahmoud, Germán Tarcaya y bueno, Andrés Núñez, también parte de Paint Decoded. Yo quiero agradecerle a ustedes por su tiempo, por su disponibilidad de querer hacer este live, que nace de respuesta a una publicación que lanzamos sobre la osteopatía visceral. Así que bueno, vamos a estar comentando un poquito el artículo que ustedes publicaron, que nos cuenten un poco cómo llegaron a las conclusiones, pero también me quiero permitir presentarlos porque a lo mejor hay colegas que no los conocen. Voy a tratar de no ser tan extenso con el currículum de cada uno porque la verdad que es un tanto extenso. Lucas Mahmoud, él es licenciado en kinesiología y fisiatría, tiene una formación de grado en medicina, es docente, investigador universitario en la UFLO y está haciendo una maestría en neurociencia. Y Germán Tercaya es también licenciado en kinesiología y fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Tú egresaste el 2006, Germán, ¿cierto? correcto, Súper, yo así igual. es. O sea, yo no egresé en 2006 ingresé a la U. Eh, bueno, por lo que veo acá, tú tienes formación en Mackenzie, Mulligan, Mainland, Kinetic Control y osteopatía. ¿Qué pasó ahí? Correcto. ¿Qué Ahí pasó está la ahí? clave. Ahí Cuentan. está la clave de nuestra investigación también un poquito, porque no es que pretendemos hacer una crítica porque sí, sino es por cosas que nosotros hemos estudiado, hemos practicado, nos hemos equivocado, hemos encontrado puntos fuertes que puede tener, pero bueno, así como decimos las cosas buenas, también tenemos que decir las cosas no tan buenas. Por Exacto. eso me considero un ex osteópata. Pasé por ahí. Súper, sí, había. Yo te había visto en redes sociales y me llamaba la atención eso que te denominaras ex osteópata. Pero está bien, de eso se trata. Yo me formé en terapia manual. Acá en Chile hice un magíster, una maestría. Y mi tesis fue de manipulación visceral, pues. De hecho, en ese tiempo la Andrés Bello nos pedía hacer investigación experimental. Ahora están pidiendo ya más revisiones y ese tipo de estudios, pero nosotros hicimos un cuasi experimental con manipulación visceral. Y claro, pues en su momento lo encontramos lo máximo y no lo quisimos publicar, la verdad, porque habían algunas falencias metodológicas y el tutor, la verdad, que no hizo bien su trabajo, así que después yo de eso desistí. Y claro, en el tiempo igual me fui instruyendo un poco más sobre el tema, leyendo evidencia y me di cuenta que no era lo más apropiado. Entonces yo ahí les quería preguntar a ustedes por qué decidieron publicar esta revisión sistemática, o hacerla, Bueno, mejor dicho. esto que vos contaste de las falencias metodológicas, de los errores, nosotros pensábamos que era así, aún con esa idea que tenemos nosotros, fuimos a buscar los artículos tal vez mejor diseñados para que, a ver, refutar nuestra primera impresión. Y la realidad es que nos encontramos con esto que vos decís, que cuando dicen que tienen efectos positivos o los beneficios los adjudican a la manipulación como tal, nosotros en el detalle de lo que van publicando, de lo que van comentando los autores de los artículos que revisamos, encontramos grandes falencias. Entonces, básicamente es lo que hicimos ahora. Ujú. ¿Vos qué notaste, Lucas? No, coincido, aprovecho para saludar ahora, sí, oficialmente a todos los que están visualizando este vivo. Sí, tal cual, creo que a mí por lo menos personalmente cuando lo que me pasa con esto, y lo hablamos también con Germán, es un poco esta tendencia que hay en la profesión de ponerse otros rótulos y desligarse, ¿no? del rótulo de kinesiólogo. Y bueno, queríamos saber también bajo qué evidencia, de que muchas veces dentro de la osteopatía, por ejemplo, se habla de evidencia científica, y después te das cuenta que tal vez no hay cosas claras, por lo menos de los colegas que leen esos papers,
supuestamente científicos. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un trabajo un poco más serio sobre estas temáticas y, y intentar de hacerlo con la mejor intención del mundo, de decir, bueno, lo que si hay resultados positivos para la osteopatía, bienvenido sea, y bueno, nos hemos encontrado con otras cosas, ¿no? De hecho, esto que ahora lo escucha Lucas, pensando en que en la osteopatía, hemos logrado publicar esto en la revista de osteopatía, digamos, o sea que el impacto que tuvo incluso para quienes se dedican a eso ha sido importante. Nosotros de entrada creemos que eso iba a ser rechazado en esa revista porque no decía algo que ellos quieren escuchar. Así que eso fue un gran logro que obtuvimos, creo. Sí, y también hay que aclarar que esto lo hicimos en conjunto con colegas españoles. En realidad el director del trabajo es de la Universidad de Valladolid, Luis Ceballos, y la verdad que ellos tienen una metodología muy interesante y mucho labor científico. Entonces eso también valida un poco más, por lo menos desde esa parte, ¿no? La rigurosidad que tienen para trabajar. Hemos aprendido y nos ha costado mucho el tema de justamente la metodología, cómo procesar los datos, qué es en los números importante y qué no, que cuando no sabemos leer eso es donde decimos, como está escrito en tal artículo, sirve. Y bueno, no es tan así. Así que eso fue muy enriquecedor para nosotros. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, ¿qué opinas o qué opinan ustedes, la verdad, de este tipo de intervenciones? Porque la verdad, eh, muchos comentarios que habían en el post, bueno, hacían alusión un poco a la burla, pero habían un par de colegas ahí defendiendo esto de forma muy dogmática y, bueno, así como prácticamente tienes que estudiar esto como para opinar, a veces son algunos los argumentos, o sea, se apela mucho a las falacias argumentales para defender este tipo de intervenciones. Sabemos que, bueno, un fuerte componente de la terapia hormonal igual está asociada a efectos inespecíficos, efectos placebo. Eh, la verdad ¿qué opinan ustedes con respecto a eso? Es muy interesante esto que mencionás, que en mi caso en particular, todos estos últimos factores que influyen en el beneficio de la persona, que se sienta mejor, que tenga menos dolor, que se mueva mejor, depende de muchos otros factores que, por lo menos en Argentina, creo que muy pocos estudiamos esos factores contextuales o que están alrededor del ritual terapéutico, que la osteopatía tiene mucho de eso. Y que cuando empezamos a ver que hacemos cosas diferentes a las técnicas en particular que nos enseñaron y los resultados siguen siendo buenos, entonces ahí nos preguntamos qué más hay. Y yo creo, ahora mirando para atrás, que pensar que con nuestras manos podemos influenciar en cuestiones de la movilidad de las vísceras y corregirlas, y lo pongo totalmente entre comillas, creo que es un error muy básico. O sea, es no entender la fisiología de la víscera, que no funciona porque lo aprieto. No es como, o sea, el corazón, que si lo aprieto sé que bombea y que es una maniobra de RCP. Las otras vísceras no funcionan así. Entonces, creo que es un error desde la fisiología, diría. Eh, y creo además que decir que está restringida la movilidad en algún sentido de esas vísceras es crearle un problema a la persona, un problema extra. Es una persona que viene generalmente rebotando de profesional en profesional y yo le estoy vendiendo una solución a un problema que yo mismo le estoy creando. Eso creo que es algo que podemos hacer muchísimo mejor. Sí, y también sumado a esto, uno de los comentarios que recuerdo del post era bueno, que la revisión y el metaanálisis no era tan adecuado porque se tomaron estudios de baja calidad. Y bueno, eso en parte nos está diciendo que no hay una buena interpretación de este tipo de trabajos. No es que se seleccionan los de peor calidad, sino los que están disponibles y cumplen ciertos criterios.
Y casualmente, cuando las revisiones no tienden esa tendencia a querer favorecer a la técnica en sí o a la disciplina en sí, en este caso de la osteopatía, te das cuenta de que son de baja calidad. Y ahí tienen muchos errores metodológicos la osteopatía, y uno de los graves problemas que tienen, que lo hemos visto en este trabajo y en la revisión y metaanálisis anterior sobre terapia craniosacra, es que todavía tienen dificultad los osteópatas de construir buenos grupos control o placebo. Entonces, por ejemplo, uno de los trabajos en osteopatía cráneo-sacra comparaban 45 minutos de terapia cráneo-sacra versus 10 minutos de terapia placebo. Entonces, ahí también hay grandes errores en la metodología, que cuando vos vas directamente a leer el abstract, decís, bueno, la terapia funciona, y lees la conclusión y te quedas con eso, entonces ahí entras en un grave error. Y por otro lado, sumando lo que dice Germán, acá empieza a aparecer algunas cuestiones que son muy interesantes, que nos incumben a nosotros como profesionales, ¿no? Es porque están las ciencias y las terapias basadas en ciencia, y después están las pseudociencias y pseudoterapias. Y justamente eh, estábamos escribiendo un texto sobre eso, y la pseudoterapia, o la pseudociencia, ¿qué la hace pseudociencia? Es presentarse como una ciencia y intentar de empezar a inferir cuestiones que tal vez no tienen una directa relación, ¿no? Esto, bueno, ¿las vísceras se mueven? Sí, hay movilidad en las vísceras. Cuando corres, cuando caminas, la víscera se mueve. Pero hacer una bajada directa de que, porque esa víscera se mueve, por ejemplo, el hígado, no se mueve con la respiración, sí, hay una movilidad del hígado. Ahora, querer inferir que hay una supuesta restricción y que vos lo vas a corregir con la mano, y aparte eso está conectado con el hombro, por ejemplo, esos son un montón de posibilismos anatómicos que no tienen evidencia científica. Entonces, utilizan parte de la ciencia para generalizar y orientarlo hacia lo que quieren estos autores, ¿no? Tremendo, sí, muy de acuerdo con lo que señalan ambos. Y bueno, igual ahí hacer una distinción entre lo que dices tú, la ciencia y la pseudociencia. La verdad que la ciencia aprende del error, en cambio la pseudociencia se posiciona en una postura más a la defensiva y no es capaz de someter al rigor del método científico o le hace el quite, como se dice acá, a poner a prueba la hipótesis de lo que ellos proponen. De hecho, a mí me causa, me llama la atención, la verdad, el tema de la osteopatía visceral cuando me la plantearon que con las manos supuestamente uno, a través de una escucha, supuestamente yo palpando voy a sentir si la víscera se mueve o no, si está descendida. Hoy en día sabemos que la palpación tiene una baja confiabilidad en general en la práctica clínica y que la verdad que si uno palpa el abdomen, uno no siente un... Porque las vísceras no son como un quiste, por así decirlo, duro, como un hueso, sino que uno se basa como en la topografía en base a los libros de anatomía. Pues, o sea, uno sabe que el hígado lo vamos a encontrar en el hipocondrio derecho, la vesícula biliar también. Entonces, eh, ahí hay un tema importante porque, como dices tú, la osteopatía igual, o la misma quiropraxia, los colegas la defienden y hablan que son ciencia prácticamente, pero ahí también me cuelgo de algo que dijo Lucas, de que, bueno, si los estudios o el ensayo controlado, la verdad que es esencial para comprobar la efectividad de una intervención, el ensayo controlado tiene que tener un grupo control eh, con placebo, tiene que haber una randomización, eh, pero si los estudios no son de buena calidad, difícilmente vamos a poder sacar buenas conclusiones, los metaanálisis, y ahí el llamado a atención es para quienes defienden esos métodos, hacer estudios más rigurosos, metodológicamente hablando. Andrés, no sé si quiere agregar algo porque justo dieron en el punto de las terapias, de las pseudoterapias, ahí tú te manejáis en ese tema, así que, ¿qué quieres agregar? Sí, gracias Romaldo. No, es muy interesante lo que estaban comentando aquí Germán y Lucas, porque justamente, o sea,
yo hace poquito hice una charla, hicimos una jornada y expuse un poco el problema de las terapias complementarias, pues de alguna manera que colindan con la pseudociencia, la osteopatía cabe en la categoría de pseudociencia. O sea, como bien dijo Lucas y Germán, se muestra como una disciplina, primero, como muy antigua, ahí hay una falacia, ¿cierto?, de apelar a que algo tradicional, antiguo, si es antiguo es mejor. Y luego ya vamos viendo que los fundamentos que ellos tienen son bastante cuestionables, por cierto, esto de la movilidad visceral, o sea, mecánica por las manos, ¿cierto? Viendo que, como dijo Romualdo, la palpación, ¿cierto? Tiene una baja confiabilidad y más encima está el fenómeno de la pareidolia y de la apofenia, o sea, son fenómenos que uno cree que está sintiendo el movimiento y que después lo puede corregir para generar un efecto. Y ahí también tenemos otra falacia, que es el pensamiento post hoc, ¿cierto? Que es como la falsa causalidad. Y ahí podemos sumar varios fenómenos también falaces. Pues yo en esta charla que hice hace poquito, puse un listado y hubo una persona que como que anduvo criticando porque claro, le tocamos la fibra po, de las terapias complementarias y de la osteopatía. Po. Y claro, o sea, tenemos también, por ejemplo, el wishful thinking, ¿cierto? El pensamiento ilusorio, ya que yo pienso que estoy movilizando la víscera, que estoy curando al paciente al moverle, por ejemplo, los intestinos o el riñón con ciertas técnicas oscilatorias para botar cálculos renales, no sé. Po. Entonces, claro, la creencia del pensamiento mágico le hace ver y también le induce al paciente que se le está generando el efecto. Y al final básicamente es como una ilusión, po. Obviamente, claro, si uno habla de esto con estos tipos de profesionales, se ven atacados, como ustedes lo mencionaron anteriormente, porque defienden de forma dogmática estos supuestos que se han construido con el tiempo y que al final se basan muchas veces en anécdotas. ¿Ya? Y la anécdota, obviamente, lamentablemente, no categoriza como algo científico, porque hay que hacer los ensayos controlados, po. Entonces, claro, voy a ir cerrando la idea y sigamos avanzando. Hay que hacer como esa demarcación, po, pero el tema es que cuando uno hace la demarcación con este tipo de terapia, está el conflicto, porque al final piensan que se le está atacando a ellos, pero uno está atacando como la idea, po, el fundamento, no la disciplina, no a la persona. Entonces ahí también tenemos un problema po, de comunicación. Tal cual. Bueno, dentro de los sesgos que se comentan en este tipo de disciplinas está el sesgo de confirmación, ¿no? Y ahí es un problema, porque si vos te identificás como osteópata y criticás las terapias fundamentales de la osteopatía, en parte estás criticando tu modo de vida y de terapia. Entonces siempre vas a intentar de justificarlo de alguna manera. Hace poco tuve una charla con un amigo que hace osteopatía y dice que no creía en la movilidad visceral, pero sí en todo lo que el efecto que tienen sobre otros sistemas linfáticos y demás, y que la persona se iba mejor. O sea, básicamente es esto, ¿no? Es una anécdota, decir, bueno, se fue mejor, que seguramente se fue mejor por la calidad de profesional que es, la calidad de persona que es y demás, pero eso no quita de que la terapia en realidad tal vez sea igual de inespecífica que cualquier otra. Entonces, y ahí está un poco lo que decías, Germán, ¿no? Es generarle más ruido a la persona, y eso es un poco lo que busca hacer las pseudociencias. Es hacer pasar lo oscuro por profundo. Entonces, yo te estoy diciendo que el esfenoide es un hueso y te lo muestro cómo se mueve, por ejemplo, y te lo voy a movilizar con las manos, o que la víscera tiene un movimiento y de rotación y yo te lo voy a intentar de mejorar y vas a mejorar el hombro. Y eso la persona automáticamente dice, bueno, como no entiendo del todo qué está pasando, seguramente tiene que ser verdad esto. Entonces ahí también es otra forma de manipular un poco las creencias del paciente. Y lo estamos llevando a la parte clínica, pero en la parte académica, en la formación, como estudiantes también vivimos eso. En lo personal tengo que decir que a veces decía que sentía esas cosas porque si no era el que estaba fallando, el que no estaba aprendiendo tal cual enseñaban, y en algún momento esa ilusión de percibir algo te lleva a sentirlo, algo, lo parecido a lo que sentían los demás. Entonces, uno
se convencía a creer algo y en vez de ser una ciencia se convertía en una creencia. Y sabemos que cuando algo se vuelve como propio es difícil luego de erradicar. Las mejoras en la parte clínica ya sabemos que están empapadas de muchas otras cosas, pero bueno, eso no lo muestra en la parte académica. Entonces, todos los cambios mágicos que se pueden ver, esto de que de repente si apreté el abdomen, la persona puede mover más el hombro, es decir, wow, esto es increíble, yo quiero saber más de esto. Pero ese camino que se sigue después es un camino al menos raro, extraño. Mm. Y atrasado en el tiempo. Es como decir, bueno, todavía la ciencia no lo puede descubrir, pero la ciencia te ha dado 120, 130 años. Si en ese tiempo hay algo que no puedes probar, y tal vez no sea por ahí el camino. Eh, Creo que si quitan a lo que llamamos nosotros coloquialmente el humo, la osteopatía tiene una muy buena ritualidad, pero que si le pone la narrativa adecuada, sabe qué efectos puede estar produciendo la persona, eh, puede ser muy interesante como cualquier terapia manual en realidad. No es exclusiva de la osteopatía. Bueno, ahí está, me parece, este punto que dice Germán. Creo que no a todos, pero por lo menos a los que dan formaciones es donde le toca esa fibra que decís, ¿no? Porque entonces la pregunta sería, si los resultados son por mecanismos inespecíficos, por placebo, por factores psicológicos, ¿por qué estar estudiando 5 años con un costo muy alto si es tan inespecífica la técnica? Entonces, algo que se podría hacer, que esto fue una de las cosas que se planteó en algún momento en una reunión, pero del grupo de investigación, es intentar de estudiar distintos grados de aprendizaje en osteopatía y ver si hay una diferencia entre el que tiene un año estudiando osteopatía y el que tiene 5 y es doctor en osteopatía. Y vamos a ver seguramente que está atado a otras variables, porque más que a la preparación como osteópata. Entonces, ahí creo que también el tema de que se sientan atacados también tiene que ver por el costo, de que les llevó ese costo hundido, ¿no? Bueno, si invertí tantos dólares en esto, seguramente lo tengo que seguir defendiendo, en lugar de soltarlo, ¿no? Exacto. He levantado yo primero la mano, Andrés. Sí, con respecto a eso que tú señalas, pues, o sea, de hecho las formaciones de terapia manual, me acuerdo que cuando yo me formé decían, tienes que pasar tantos años practicando la palpación porque solo así vas a poder ser un buen clínico y tener un mejor resultado. Lo mismo, mientras más certificaciones tengas en terapia manual, obviamente vas a tener mejor resultado. Por eso que habían varios colegas que hacían la formación en terapia manual, el magíster o algún diplomado y después continuaban en quiropraxia, en osteopatía. La verdad que ahí hay un artículo relacionado a dolor lumbar, no sé si lo has leído, creo que es del 2013, que evalúan dos grupos, un grupo con terapeutas experimentados versus los con menos experiencia y los con menos certificación, y la verdad que en pacientes con dolor lumbar los resultados a través del Street eran prácticamente lo mismo, o sea, como que no influye eso de la experiencia, da lo mismo, o sea, es un argumento más que nada para defender una intervención o incluso este tema de las terapias complementarias igual caen en el marketing descarado. Y bueno, para que ustedes sepan igual, comentarles que, por ejemplo, acá en Chile, el Ministerio de Salud avala las terapias complementarias, las flores de Bach, la sanación pránica y así un montón de pseudoterapia. Así que es lamentable, la verdad. Nosotros ahí con Andrés tenemos nuestra postura al respecto. Así que ahí te dejo la palabra, Andrés. Sí, cortito, quería retomar un poquito lo que estaban comentando en antes sobre el cómo en este caso los osteópatas intentan hacer calzar sus fundamentos con las técnicas y obviamente demostrar con sus estudios que sabemos que lamentablemente no tienen una rigurosidad que se espera a nivel científico. Con respecto al tema de eso mismo, o sea, ellos intentan como justificar, haciendo calzar como justamente efectos psicológicos, efectos contextuales,
anécdotas, entonces van haciendo como una mezcla bien extraña para poder después decir, miren, mi terapia, ¿cierto? La movilidad visceral, la justifico por esto, por esto, por lo otro. Lamentablemente eso no es científico, porque la ciencia, ¿cierto?, tiene más rigurosidad, y a la vez necesitamos que cuando vayamos a justificar algo, ya me cuelgo de una frase que la venimos comentando de rato que dijo Germán, que es la de la narrativa adecuada, hay que igual ser riguroso con eso, porque estos mismos eh, terapeutas como que se escudan mucho en esa frase. O sea, no, es que yo aplico cualquier técnica y mientras le doy la narrativa adecuada. Claro, uno se puede preguntar cuál es la narrativa adecuada. Y yo les diría que, y esto lo venimos conversando hace rato, yo mismo lo digo en las charlas que hago de la terapia complementaria, la narrativa adecuada es la que tú puedes justificar de forma científica, de forma rigurosa. Entonces, si se dan cuenta, lamentablemente ahí se caen, po. Sobre todo en este fundamento de la terapia visceral, po. La justificación que ellos le puedan dar, lamentablemente, no es rigurosa. Por lo tanto, esa narrativa adecuada que ellos pueden hacer para vender la técnica ya se cae por simplemente no poder justificar de buena manera. Pero sin embargo, como hay marketing detrás, como bien lo dijo Romualdo y también usted, muchachos, al final vende, po. Y empieza como esta aura de humo y se sigue propagando y se empieza a enseñar y hay gente que dice, oye, en realidad, de hecho hace poco escuché un colega que decía que la quiropraxia era como el power up de la kinesiología, po, y la osteopatía como más o menos igual, pues, y nunca ha sido un power up, pues, así hablamos el lenguaje de videojuegos o de poderes, porque es una técnica más, básicamente. Y ahí, claro, pues, el comentario que decía este colega que lo estaba leyendo ahora un poquito, del post que hizo Romualdo, decía que, claro, porque la osteopatía no se dividía ni en estructural ni visceral y que no era una técnica, como que era algo más amplio, y ahí como que él intentó como ponerse como firme, pero ahí lamentablemente también se cayó, no por parte nuestra, en como ataques, pues. Entonces ahí también como que el colega se victimizó y al final, claro, pues, tuvimos que pedir un poco de disculpas y bueno, pasa esto, pues. Pero eso más que nada quería acotar un poquito. Sí. Recae en esto de que es más una filosofía de atención que las técnicas en sí. Y bueno, eso es lo que le empieza a correr un poquito del lado de una ciencia que puede probar lo que dice que hace. Tiene mucho por aprender la osteopatía, pero para un lado más simple, menos complicado, ¿no? Sin que atender personas no sea algo complejo, pero realmente no necesitamos enroscarnos tanto para poder ayudar a las personas. Entonces, acotar el tiempo en la formación puede ser un gran paso para ellos y seguir ofreciendo técnicas, porque es cierto que el poder hacer el manejo psicomotriz que requiere aplicar una técnica también nos convierte en cierta forma en mejores terapeutas, porque vamos a tocar con más seguridad a la persona se va a sentir más contenida, va a decir esta persona tiene cierta experiencia y sabemos que eso juega en nuestro favor. Pero no porque toquemos mejor algo y percibamos mejor algo, sino simplemente porque tenemos un mejor contacto con la persona y nada más que eso. Entonces, yo creo, siempre en mi cabeza pensé que una formación de terapia manual no debería durar más de, no sé, 18 meses, 6 módulos y chao. No 5 años, no 4 años, y la cantidad de módulos y dólares y tiempo que eso implica. Que haciéndolo mucho más simple, seguimos ayudando a la gente, nos gusta la terapia manual, la podemos seguir utilizando, pero de una mejor manera. Y yo creo que también en cuanto a lo de la narrativa, es cierto que no hay una excelente, ¿no? Pero tal vez cuando decimos mejoraste, le digo eso a la persona, mejoraste, realmente no sé específicamente por qué, pero lo bueno es que mejoraste. Creo que esto puede ayudarte. Ahora vos podés hacer tal cosa. Utilizar esa famosa ventana terapéutica que nos otorga la terapia anual, pero sin meterle un problema nuevo a la persona, ¿no? Y que básicamente tal vez el plus que le da a la osteopatía es que ha vuelto, no ha vuelto a abrir, porque desde la quine nunca tenemos que dejar eso de lado, es que la persona se mantenga activa, lo más activa que pueda, que su condición le permita, revisar si en su vida hay cuestiones que la pueda resolver en nuestro consultorio o tal vez necesita de otro profesional, que puede ser de la profesional de la psicología, de la nutrición, alguien que en lo social pueda colaborar en su mejor función, y a veces el escuchar eso sí nos convierte en mejores terapeutas.
Y ahí está el marketing de la osteopatía, que creo que es lo potente, atiende uno a uno. Al kine promedio eso no puede hacerlo por cuestiones económicas, al menos acá en Latinoamérica. Entonces eso es un plus que tiene. Eh, Creo que si algo me dejó fue eso. La atención uno a uno probablemente sea mejor que las 5 a 1, ¿no? Eh, pero bueno, tiene mucho, Igual, mucho, mucho mejor. sí, creo que todo esto se resume a un título de Rossettini, de Giacomo Rossettini, un colega Mm. italiano, que dice, no te fijes en el dedo, sino mira la luna, ¿sí? Porque realmente es esto, hay tantas cosas que están involucradas en esa interacción entre el profesional y el paciente, que vos te estás fijando en si una vértebra está rotada de una manera o si hay una supuesta e imaginaria restricción de la movilidad del hígado, del vaso. eh, entonces, me parece creo que el mensaje tendría que ser eso. Y esto no solamente para la osteopatía, para la mayor parte de las intervenciones que tenemos a mano, es eso, es modular un poco algo y después ver qué pasa, porque realmente no tenemos terapias infalibles, sino que gran parte está en lo que dice Germán, este vínculo. Eh, y un poco a lo que iban comentando, que también me recuerdo la charla con este amigo que me decía, a mí la osteopatía me dio otra forma de ver al paciente y profundizar en el estudio de la anatomía, la fisiología. Y me pasa mucho, porque a mí me interesa bastante estudiar neurociencias y en parte, en gran parte, la parte de salud mental. Y digo, ¿y por qué tenemos que nosotros formarnos con gente que hace pseudociencias, ¿no? Y hay una tendencia, que estaría bueno estudiarla del kinesiólogo, quiere saber más de salud mental y va a estudiar biodecodificación. Yo digo, ¿por qué no hacer un posgrado con un psiquiatra, con una asociación de psiquiatría, de salud mental, de algo que tenga un aval científico, un estatus universitario? ¿Por qué te vas a ir a formar en salud mental con un pseudoterapeuta? Y en esto pasaría casi lo mismo. A ver, el estudio de la anatomía, la fisiología, las ciencias básicas, lo podés hacer, está lleno de maestrías para hacer, de carrera de grado. A mí me pasó en su momento y estudié otra carrera, pero basada en ciencia. No voy a ir a estudiar con alguien que me tiene 5 años repasando de vuelta la anatomía y empezando a generar ruidos y inventos y ese posibilismo anatómico que hablábamos antes, ¿no? Que después ya no sé si saben diferenciar entre lo real y lo imaginario, ¿no? Esto último que hablas, Lucas, a mí me vuelve es que eh, ustedes decían que siempre venden la osteopatía o la quiropráctica como la kinesiología plus, o sea, el agregado. Y en realidad, con esto de la anatomía, la fisiología, es volver atrás, pero no de una manera del todo adecuada, sino con un constructo que arranca desde esa base para adelante mal. Pero realmente necesitamos que alguien nos vuelva a enseñar anatomía, porque yo ahora con las herramientas que tengo no voy y la aprendo mejor en otro espacio, como dice Lucas, con mayor rigor científico. A mí eso me hace mucho ruido. Exacto. No, muy buenas acotaciones ahí, chicos. Si tuviesen que darle un mensaje a los colegas que están considerando formarse en este tipo de terapia, bueno, ¿qué les recomendarían? Porque hablando de ese famoso Power Up, la verdad que algunos acá, por ejemplo en Chile, dicen que la terapia manual es como una especialidad, o sea, no hay que confundir el concepto de especialidad con práctica avanzada de la profesión. La verdad que puede que eso sea considerado una práctica avanzada, sin embargo, para ser un especialista en algo, en un área, por ejemplo, rehabilitación musculoesquelética, hay que tener otro nivel de razonamiento, saber gestionar, resolver problemas de salud que pueden ser prevalentes, por ejemplo, el mismo dolor crónico y a su vez también generar algún tipo de conocimiento. O sea, como decía Andrés, el conocimiento científico muchas veces lo atribuimos como que es superior, pero sin embargo existen
varios tipos de conocimientos, desde el conocimiento filosófico, el matemático y así sucesivamente. Entonces vuelvo a lo que les decía antes, o sea, si algún chico está viendo esta entrevista y se interesa por este tipo de intervenciones o de formaciones, ¿qué le recomendarían ustedes finalmente? Yo lo primero es, si están en la duda, lo primero sería no dudes y no te metas, ¿no? Y los fundamentos son, implica mucho tiempo, 5 años o 4, es muchísimo. Para lo que ofrece, la relación costo-beneficio no es buena ahí. Eh, Segundo, que tomen más tiempo en aprender razonamiento clínico, pero sin lo mágico que quiere vender la osteopatía, digamos, sin lo que hace 120 años hacía sentido con los recursos que había en ese momento. Hoy sabemos mucho más y mucho mejor. Entonces, que aprovechen también el acceso a la información que tenemos hoy. Lo que antes tardaba 15, 20 años, hoy estamos a un clic de poder verlo. Si hay una investigación que sale hoy, mañana la podemos ver. Antes no ocurría eso. Y teníamos que creer lo que nos decía alguien que venía de Europa, alguien que había estado en Estados Unidos, y, y simplemente probar y ver que eso que nos decían nos funciona, pero sin poder dudarlo. Entonces creo que se puede hacer mejor desde ese lado y mucho más barato y sin tanto humo. Personalmente, sumado a lo que decís, Germán, yo le diría, sobre todo si recién sale de la carrera, que considere planes de estudios serios en instituciones universitarias. No es la panacea, tiene muchas falencias, como también lo tiene cualquier otro ámbito, como la ciencia, también tiene sus cosas, pero es lo que le va a dar la base sólida. Y si quiere aprender de otra área que está genial y que se plantee estudiar, ya sea un posgrado, como puede ser una maestría o una carrera de grado inclusive. Yo prefiero pasar 5 años estudiando una nueva carrera y tener una visión más transdisciplinaria que estar 5 años pagando mucha plata para algo que es tan discutido, ¿no? Y que tiene tantas distorsiones. Entonces me parece que eso sería lo principal y también me parece que en el ámbito de la kinesio se está dando, pero faltaría más empezar a pensar de manera transdisciplinaria. No enfocarse tanto en los cursos de terapia manual y por qué no más en cursos de filosofía, de salud mental, de, no sé, de medicina, lo que quieran, ¿no? Pero sí, Tengo ahí un Germán. agregado que me parece muy importante y que como quienes no sabemos comunicarnos, ni entre nosotros, ni con las personas que nos confían en su salud. Entonces necesitamos mejorar esas habilidades, a mi criterio mal llamadas blandas, porque realmente son determinantes en los resultados que tenemos. Creo que ahí está la clave. Y si alguien tiene que invertir dinero y tiempo, que sea en ser mejor comunicador, porque sobre todo si estamos en el ámbito clínico, universitario, estamos tratando personas y realmente no aprendimos a tratar personas, aprendimos a tratar, entre comillas, patología. Y creo que ese es un salto grande que podemos tener en la práctica antes de meternos en métodos, técnicas y demás marcas registradas. Ujú. Y, perdón, una cosa más, Sí, adelante. Romualdo. A tratar patología entre comillas, porque si nos ponemos a ver, y hablando esto de manera transdisciplinaria, por lo menos a mí me dio la otra formación, es que tampoco el kine sabe mucho de patología y habla de disfunciones, y acá también otro grave problema que tienen los osteópatas. No se ponen de acuerdo ni siquiera de que es una disfunción, porque es algo ahí oscuro. Cada uno interpreta lo que Mm. quiere, es como el horóscopo, ¿no? Entonces, bueno, eso también. Cuando ya no hay algo tan claro, me parece que hay que volver a las bases, como dice Germán, y decir, tratamos con personas, vamos a comunicarnos mejor, ¿no? Mm. Yo igual quería agregar ahí una cosa, yo creo que igual en lo que hay que invertir formación es en bioestadística, metodología de la investigación, porque de alguna forma
Bueno, las anécdotas muchas veces van a quedar ahí y gran parte de la terapia manual ha sido transmitida de forma anecdótica a lo largo de los años. Entonces, de alguna manera nosotros, si somos una profesión científica, también tenemos que ser capaces de generar datos duros a través de números, bueno, sin dejar de lado tampoco la investigación cualitativa, que ahí probablemente todos nos manejamos en el tema cuantitativo. Me está avisando que quedan 15 minutos por si acaso. Y yo creo que también eso es importante. Y muy de acuerdo con lo que señala ahí Germán. Creo que hay que mejorar la habilidad de comunicación porque la verdad todavía hay kinesiólogos que creen de que dentro de sus competencias le corresponde hacer diagnósticos médicos. La verdad que nosotros, si estamos apegados a, por ejemplo, el modelo de la CIF, lo que estamos buscando en los pacientes son problemas relacionados a la función, a la participación en la actividad de la vida diaria, restricciones en la participación social. Entonces creo que igual falta consolidar un poco más la identidad del kinesiólogo o del fisioterapeuta y creo que meterse en este tipo de formaciones de alguna manera se diluye un poco eso. Eh, yo, si me preguntaran a mí cuál sería también una reflexión para dejarle a los colegas, es que sean de alguna manera también escépticos, pero no irse al lado tan radical, cuestionarlo todo, e incluso la misma evidencia científica. O sea, si vamos a criticar la evidencia, que sea desde la metodología a lo mejor, eh, y yo creo que eso principalmente. Ahora, no sé, Andrés, qué opina ahí con respecto a lo que estábamos hablando? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Obviamente, hoy esto pareciera que estamos en complot contra la osteopatía, así que los que estén viendo no se sientan aludidos si es que son asiduos a eso, pero igual, pues yo igual me sumo a la recomendación de que no, no quiero sonar como al choque, pero claro, como que no malgasten tiempo ni dinero en técnicas, porque al final la osteopatía se vende por técnicas más que por los fundamentos tan o sea, científicos y que realmente sabemos que son más pseudocientíficos. Se vende porque son vistosas las técnicas, ¿cierto? Generalmente los osteópatas salen lo mismo que los quiroprácticos mostrando las técnicas, que la manipulación cervical, que la lumbar, que la del codo. Y obviamente que en el contexto que estamos hablando ahora de lo visceral, hay varios videos, ¿cierto? En redes sociales sobre todo que ven ustedes movilizando el hígado, los riñones, supuestamente, etcétera, etcétera. Entonces al final, claro, eso vende y es para los que están como ahí dudando, es atractivo. Oh, yo quiero hacer eso, quiero con mis manos sanar a las personas moviéndole, ¿cierto? Partes de su organismo. Pero no, pues, o sea, al final es lo que hemos estado conversando todo este rato, tiene mucha ambigüedad. Al final, como bien dijeron ustedes, muchachos, son básicamente una ciencias básicas, pero en retroceso. O sea, mejor para evitar todo lo que hay de más, estudiamos ciencias básicas aparte y, como bien dijo Germán, y estoy muy de acuerdo con eso, de hecho yo se lo transmito a mis estudiantes, el tema de comunicacional, también lo dijo Romualdo y Lucas. Eso es fundamental, o sea, yo creo que a ustedes les pasa, tal vez si trabajan con más colegas, todavía lamentablemente hay colegas que, si bien están tal vez metidos en este mundo ya más de la comunicación, ¿cierto? Efectiva, lenguaje asertivo, escucha activa, etcétera, igual tienden a incurrir en usar palabras de repente no muy adecuadas, en usar analogías un poco antojadizas. De repente, no sé, pues yo he escuchado, y esto es clásico, decir como, no, es que los nervios son como un cable. Y entonces, no, pues los nervios no son un cable, pues. O sea, entiendo que tal vez el colega quiere explicar como la función de transmisión, de energía, si lo quieren decir así, pero no, pues, y claro, el terapeuta cree que está explicando bien, cree que está utilizando un lenguaje adecuado, y no, pues, esa habilidad comunicacional tenemos que mejorarla, porque es la parte lingüística, la parte buscar otras palabras tal vez, que a la persona no solamente le haga sentido, porque al final cualquier cosa le puede hacer sentido, pero buscar también analogías más concretas y tal vez no tan rebuscadas. Yo, por ejemplo, y lo hemos conversado con Romaldo, somos después de haber utilizado muchísimo la famosa educación en neurociencia del dolor, somos ya con un enfoque más minimalista, mucho más concreto, más bien justificado, ya no vendemos como lo que
te venden en los cursos y que también obviamente en la osteopatía te venden con todo el tema de las técnicas, como toda esa fundamentación como exagerada y un poco confusa para los pacientes. Entonces, al final, si mejoramos las habilidades comunicacionales, vamos a tener la clave, yo creo, de muchas cosas, porque de esa manera la persona se va a sentir primero escuchada, ¿cierto? Después entendida, validada y obviamente con una resolución lo más probablemente positiva. Entonces, al final, eh, todo esto de alguna manera no lo tiene la osteopatía y si es que lo está teniendo, lo está metiendo con calzador, como lo dijimos delante, y tampoco es correcto. Entonces, al final cerrando ya el mensaje, ciñámonos nomás a las cosas científicas. La ciencia no es perfecta, pero si bien es un método que nos ayuda a buscar mejor el conocimiento y, por decirlo así, la verdad. Por lo tanto, vámonos por ese carril y tratemos de ayudar a las personas por ese carril con todos los componentes positivos, ¿cierto? Como la comunicación, como la interacción, la alianza terapéutica, etcétera, para que tengamos mejor resoluciones y ayudemos a las personas que lamentablemente, si vemos los datos, las situaciones de patología están aumentando. O sea, si ustedes revisan no sé cómo está en Argentina ya, pero acá está aumentando el dolor crónico, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades mentales. Entonces, algo no estamos haciendo bien, entre comillas, o tal vez el sistema, pero ahí hay que también darle una vuelta a eso, como dijo Romualdo, con esto termino, meterse en estadística, meterse en análisis científico, en revisión más rigurosa de la información para plantear protocolos, proponer nuevos abordajes, pero bien concretos con lo que se está desarrollando con un conocimiento más riguroso. Eso. Súper. Con respecto a esto de las habilidades comunicacionales, hay un libro, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Habilidades de comunicación para fisioterapeutas de Vincent Corlev, es de la editorial del Sevier, ¿ya? No sé si lo han podido Ujú. leer. Eh, yo la verdad me lo compré, está bastante bueno, da hartas recomendaciones, te pone en distintos escenarios clínicos, porque la verdad que aprender a comunicar también es una habilidad que lamentablemente no la, no la aprendemos en el pregrado. O sea, yo igual caí, cometí hartos errores, justificando con la supuesta narrativa adecuada, como que todo vale con esos discursos y creo que hay que ser ético igual, pues yo creo que ese también es otro mensaje, o sea, entregar intervenciones Ujú. que no rocen los placebos puros. O sea, como dice Rossettini, igual hay dos tipos de placebo, el impuro y el puro, y probablemente lo que hacemos tiene harto placebo impuro, pero entregar bolas de azúcar haciéndolas pasar por pregabalina ya eso no corresponde. Así que eso, yo creo que en honor al tiempo igual yo le agradezco a ustedes por su tiempo. No sé si quieren comentar alguna de... ¿Tienen alguna otra investigación en mente, o no? ¿Alguna otra revisión? Sí, Lucas está terminando de pulir un artículo sobre justamente pseudociencias y creo que nos va a ayudar mucho esto, mostrarlo en el grado para que el estudiante pueda dudar en el buen sentido, que como dijeron ustedes, que sea escéptico, pero con fundamento, creo que va a ayudar muchísimo. Sí, así que estamos con eso por lo pronto, por ahí para hacer una última idea, si alguien se queda con dudas, si dice, bueno, pero tal vez las explicaciones no son así o la evidencia no lo muestra, pero a mí me funciona. Por lo menos las revisiones que hemos leído, en las que hemos colaborado y realizado, no tienen evidencia ni estadística ni clínicamente significativas, además de la falta de plausibilidad biológica que tienen las técnicas. Así que no sería una buena inversión la osteopatía. Pero bueno, que me disculpen los colegas que les gusta, están en todo su derecho. Y además una crítica, si se creen que mejora la relación con el paciente, hay autores que dicen que en realidad, y si nos ponemos a analizar, es así, es una terapia centrada en el terapeuta y no en el paciente. Acá lo que importa es el osteópata y no el paciente.
Así que bueno, con eso me gustaría cerrar. Potente. Sí, muy, muy de acuerdo. Yo creo que ahí también Germán dijo algo súper importante. O sea, como que el concepto del uno a uno, como que se toma que es superior. La verdad que nosotros con Andrés trabajamos en atención primaria y estamos de alguna manera bajo una presión de atender en grupos. Y la verdad que si nos vamos a revisiones sistemáticas, por ejemplo, las terapias grupales para el manejo del dolor lumbar, en 50 años no hay ningún tipo de evidencia en contra para hacer una escuela de espalda o una back school. Sin embargo, sí se sabe de que hay harto efecto contextual ahí, hay efecto también relacionado a lo social, eh, y eso también no lo podemos obviar, pues, o sea, hay un ritual terapéutico detrás de todo lo que hacemos y lo ideal es obviamente entregar lo mejor y de hecho este año salió una revisión sistemática que decía que el ejercicio era una de la única intervención que tenía mayor componente de efectos específicos si se comparaba con el tape, con la punción seca, con las manipulaciones, para el manejo del dolor lumbar. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos años. Ahí un colega me contaba que va a lanzar una revisión sistemática de acupuntura en fibromialgia y que también encontraron de que la acupuntura tenía harto efecto inespecífico del tratamiento. Así que no hay que quedarse solamente con el abstract, hay que, como dice Lucas, eh, saber utilizar el valor de P e interpretar el tamaño del efecto. Así que también, por eso sigo sosteniendo, tenemos que aprender sobre estadística clínica, es todo un desafío. Yo, si tú me preguntas 5 años, ¿en qué lo invertiría? Haría un doctorado, sin duda. Así que nosotros que estamos ahí en la trinchera, de alguna manera también tenemos que defender a nuestro gremio y demostrar con datos duros de que somos una potente profesión de servicio y de servicio a la comunidad. Así que con eso quería cerrar. Repito, Sí, dale nomás. y que como dijo Lucas, que nuestras prácticas estén centradas en la persona que nos confía su salud y no en nuestros poderes mágicos, ¿no? La persona. Súper. No sé si Andrés quieres decir algo como para el cierre, porque yo creo que ya nos va a tirar el aviso de que se puede salir Y esto. cortito, o sea, primero agradecerle a los colegas, tremenda exposición. Bueno, primero el artículo fabuloso que dio pie al post de Romualdo. Y le agradecemos mucho que hayan podido estar acá, dando un ratito de su tiempo, que tal vez deben tener una agenda igual súper ocupada. Pero no, fabuloso escuchar sus opiniones, sus pensamientos, Conocerlo igual. más o menos, claro, y Mm. conocerlos también para que podamos tal vez hacer alguna otra cosa más adelante, quién sabe. Otro post. Y nada, pues, o sea, creo que estamos de acuerdo y es bueno de alguna manera en esta oportunidad estar de acuerdo, en otras tal vez no, porque eso genera también debate y el debate es bueno y hay gente que piensa que el debate es como para chocar nomás y tener la razón y la verdad que los debates son como para progresar, sobre todo si es con rigurosidad. Así que nada, pues yo muy contento de haber podido estar aquí acompañando a Romualdo. Uno me pidió ahí un poquito de asistencia para que no fuera tan solitario el tema y la verdad que creo que se formó un rato súper agradable por mi parte. Siento que ustedes no los conozco en persona, pero se ven que son tipos muy buena onda, muy simpáticos como se dice acá en Chile y sería fabuloso conocerlos en persona para que pudiéramos conversar en profundidad algunos de estos temas y otros más, obviamente. Y eso, más que Ojalá. nada, Muchas gracias. para ir cerrando. Cuando quiera. Vamos a ir a Cuando Neuquén. quiera lo agendamos. Sí. Ya, pues, genial. Lucas se va para España, me contaba. Ah, ya, mira, ¿Se fabuloso. podía contar eso, no? Pero bueno, vemos después dónde nos juntamos, pero nos juntamos. Sí, ¿Eh? Eso, yo decreté que algún día voy a No, estar en España, estudiando a lo mejor. eso. ¿por qué no? De mi parte agradecerles por la invitación, la verdad la pasé súper bien también y también todos estos días que estuvimos interactuando y ojalá que salgan más cosas. Ajá. Ojalá. Muchas gracias. Absolutamente. Gracias a ustedes, No, gracias a muchachos. ustedes, chicos.